leer. El libro que vamos a utilizar es el libro de técnica quirúrgica del doctor Aguilar. Ese libro ustedes lo van a encontrar ahí en la fotocopiadora Rengel. Ahí la van a encontrar el libro. Entonces, el grupo de técnica quirúrgica, el grupo E1, pasa el día jueves de 11:10 hasta 1:30 de la tarde. Y el E2 pasa el día viernes desde las 9:35 hasta las 12:40. La teoría ya está marcada. Fueron 2 alumnos el día de ayer. Ya más o menos ya con ellos ya iniciamos cómo se va a trabajar. Se va a trabajar por equipo quirúrgico, el examen se va a dar en forma grupal, el primer parcial, el segundo parcial es individual. Esperemos que el jueves y el viernes ya tenemos 17 alumnos y de los cuales ahorita tenemos solamente 7 participando en la clase. Los temas, una vez se avanzan, ya no vuelven a repetirse. El alumno que quiera tiene que ir conectándose, mirando la diapositiva y ir avanzando, ¿no? Igualito que en la práctica. Hay alumnos que recién se están registrando, por eso es que yo quería esperar, digamos, esta semana que viene, no avanzar, digamos, respecto a lo que son las prácticas, como hicimos ayer, por los alumnos que recién se están inscribiendo. Yo creo que hoy día más se inscriben, lunes, martes, pero ya saben que las prácticas empiezan el jueves con asistencia y participación en las prácticas. ¿Hay alguna pregunta? Hola. Todo claro, doctor. Muy bien. Bueno, vamos a avanzar técnica quirúrgica, nuestro primer tema, que es una reseña histórica, resumida en dos palabras. Técnica quirúrgica es ciencia y arte. Ciencia porque pues estamos en constante avance en lo que es la medicina, en las diferentes técnicas quirúrgicas que existen, en los nuevos métodos de diagnóstico, ¿ya? Y arte porque cada cirujano, cada equipo quirúrgico tiene su forma de trabajar en diferentes tipos de cirugía. No es igual la técnica del cirujano gastroenterólogo o la técnica quirúrgica del cirujano o del traumatólogo. Cada uno tiene sus diferentes técnicas y vías de abordaje. Hay nefrólogos que utilizan la posición en decúbito dorsal para trabajar sobre los riñones. Hay otros que trabajan en decúbito lateral derecho o lateral izquierdo. ¿Ya? O otros que trabajan a nivel de supino, pues, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de posiciones que utilizan. Lo bueno es que tenemos que aprender a conformar nuestro equipo. La técnica quirúrgica es la base fundamental de diversas especialidades, ¿ya? Como por decir, oftalmología, todo lo que tenga parte de lo que son cirugías, pues, ¿no? Traumatología, neurología. Entonces es la parte fundamental. Si nosotros, por decir, no aprendemos o no sabemos que en un quirófano hay diferentes tipos de áreas y en cada área se hace diferentes tipos de procedimientos. Si nosotros ingresamos directamente al quirófano, vamos a contaminar todo el área, pues, ¿no? Tenemos que saber ingresar, como hicimos el otro día con Torre y no me acuerdo quién era la otra alumna que estaba en clase. Alcanza, ¿no? Exactamente. Ya entonces fueron los dos alumnos que fueron, ya hicieron una verificación del área donde nosotros vamos a trabajar. El cirujano debe saber, dice, anatomía, patología, técnica quirúrgica y
tiene que tener una seguridad y un equilibrio emocional. ¿Por qué decimos anatomía? Porque no puede ser que nosotros operemos sin saber si ese es un vaso, una arteria o un nervio o un tendón y nosotros lo seccionamos y producimos daño irreversible a ese paciente. Patología. Ustedes llevan patología 1, patología 2 y creo que en otro semestre llevan patología clínica, ¿ya? Patología quirúrgica. Es muy importante esa materia, por el hecho de que nosotros cuando abrimos abdomen nos podemos topar con sorpresa. Puede haber un cáncer diseminado y no podemos tocarlo, pues no. Porque primero, para tocarlo eso tenemos que primero hacerle la quimioterapia o radioterapia, dependiendo del grado. Para eso hay otros especialistas, pues, ¿no? Y ahí tenemos de técnica, como yo les mencionaba, tienen que saber sus propias técnicas, seguridad y equilibrio emocional. En esta parte, nosotros como cirujanos, no podemos nosotros, de poder podemos, pero no debemos operar a nuestros familiares de primer grado, papá o hermano o hijo, ¿no? Por el hecho de que si vemos que se nos está descompensando o hay un sangrado, nos puede pasar algo, nos podemos desmayar o entrar en pánico. Y es por eso que es muy importante la función del primer ayudante. Eso lo vamos a llevar cuando hablemos de equipo quirúrgico. Ahí tenemos un poco de reseña histórica. En la época neolítica ya había las preparaciones, ¿no?, craneanas, las punciones, las cauterizaciones. ¿Con qué se hacían las cauterizaciones? No sé si hay una persona que le gusta las películas del oeste, esas antiguas que habían, pues, ¿no? Quemaban con fuego, ¿no? Para extraer una bala, calentaban fierro y con eso lo cauterizaban, pues, ¿no? La herida para que deje de sangrar. Galeno y Celso fueron los primeros que hacer los esquinces y las ligaduras de los vasos. A mitad del siglo XIX ya, ¿no? El empirismo ya fue fortaleciéndose en ciencia, ¿no? Ya hubieron pasos, ya, que hacían reparaciones. Y ahí tenemos un paso fundamental sobre el uso de la anestesia. Se creó el medicamento, hubo un boom, como decimos nosotros comúnmente, que ya no, desde esa época ya no se operó ya, o ya no se hizo ni un tipo de intervención con pacientes que presenten dolor, pues, ¿no? Antes lo anestesiaban, era con un vaso de whisky o lo hacían morder una toalla y por último le daban un garrotazo, ¿no?, cerca del cuello para que el paciente se desmaye y puedan hacer. De eso se ve en películas, cómo se trabajaba, pues, ¿no? Ahí tenemos otra parte de la historia donde brilló, ya empezaron ellos a hacer las extirpaciones y reparaciones de las estructuras, ¿ya? En esa época, desde esa época nosotros ya empezamos, ¿ya?, a hacer las extirpaciones y las reparaciones por plano. No podemos nosotros, no debemos hacer reparaciones de plano agarrando, por decir, tejido celular subcutáneo y aponeurosis del músculo, porque ¿qué vamos a originarle? Vamos a originarle una fibrosis, pues, ¿no?, al paciente, o si no, las famosas adherencias, ¿ya? Principalmente estas adherencias ustedes las van a ver si hay que alguien de ustedes es ginecólogo. El ginecólogo, pues, el que tiene en la cesárea y quiere terminar rápido porque es una cirugía bastante que sangra la pacientita. Y a veces, ¿no?, cometen ese error de agarrar uno o dos planos, o sea, dos planos para suturar y allá viene la famosa fibrosis o las adherencias. Y cuando llegan a la segunda cirugía, a la segunda cesárea o la tercera cesárea, ya hay ese disgusto entre los colegas, pues, ¿no? Técnica quirúrgica, dice, ¿no? Estudia la ejecución reglada y sincrónica de la operación, lo cual se divide en dos: técnica quirúrgica general, que estudia el ambiente operatorio, o sea, el quirófano y todos sus áreas, los instrumentos quirúrgicos, su manejo y la manipulación de los tejidos. Ese estudia la técnica quirúrgica general.
Y aquí tenemos la especial. La especial estudia la cirugía en sí, la apendicectomía, el tiempo de la operación, desde el momento que nosotros hacemos la diéresis, hemostasis, prensión, separación, esérisis y la sutura, ¿no? Ya, a veces podemos nosotros dejar algunos tubos, digamos, ¿no? Aquí estudia, dice, las amputaciones, apendicectomía. Eso quiere decir que, ¿qué es lo que va a estudiar? La cirugía en sí. La operación o intervenciones quirúrgicas, desde el punto de vista exclusivamente técnico, la operación se compone de diversos tiempos. Aquí estamos hablando de la operación en su conjunto, ¿ya? Desde el momento en que el paciente ya está anestesiado, ya está en la mesa de quirófano, ¿ya? Hacemos nosotros nuestra antisexia del campo operatorio. Le colocamos sus campos. O sea, hasta aquí nosotros vamos a hacer nuestro primer parcial, tal como ustedes lo ven en esa mesita, ¿ya? Ahí van a colocar sus materiales quirúrgicos, su ropa, ¿ya? Vamos a hacer la aplicación de los antisépticos en pacientes que van a estar ahí echados. O sea, hasta aquí nosotros vamos a trabajar en el primer parcial. Segundo parcial ya es puro técnica. Dice, ahí está la diéresis, hemostasis, exploración, esérisis, eventración o drenaje, porque se puede dejar en algunos pacientes, se puede dejar un drenaje, pues, ¿no? Y la síntesis o el también llamada sutura. La clasificación de las técnicas quirúrgicas según el tiempo, típica y atípica. La clasificación de las técnicas quirúrgicas según el volumen o gasto del material, o también según el tamaño del quirófano donde nosotros vamos a realizar nuestra intervención. Si es una cirugía mediana, pues todos los gastos van a ser menores, ¿no? Medianos, mayores y supermayores. Aquí en las supermayores son pues los famosos trasplantes que se hacen, ¿no? Las mayores, la cirugía a corazón abierto, las traumatológicas, las neurológicas. Las medianas puede ser una cesárea, ¿no? Una cesárea, una hernia. Las menores pues son apendicectomía, hernia, cuando no tan complicada, pues, ¿no? Para que una cirugía tenga un éxito, tenemos que basarnos en 3 estrategias fundamentales: el preoperatorio, la operación y el postoperatorio, que son fundamentales para que tengamos un buen éxito. Ahí en el preoperatorio nosotros vamos a tener lo que se llama la historia del paciente, el diagnóstico. ¿Cómo conseguimos un diagnóstico quirúrgico nosotros? A través de 2 pasos fundamentales, que es la clínica y los exámenes complementarios. Tenemos que estar con un 90 o un 100% de certeza en el diagnóstico o el procedimiento que nosotros le vamos a realizar al paciente. Ahí estamos haciendo nosotros nuestro interrogatorio en el paciente: qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Eso ya ustedes los han llevado en semiología, pues, ¿no? Ya saben, digamos, ustedes ya pueden enseñarme a llegar a un diagnóstico, pues, ¿no? Ahí tenemos la estrategia quirúrgica que consiste en la operación. Cada personal, ¿me trae un vaso de agua, por favor? Cada personal o persona que interviene en una cirugía tiene su trabajo limitado, pues, ¿no? Ahí están haciendo una transfusión, ¿ya? Ahí, si ustedes ven, hay un equipo multidisciplinario, son 2, 4, 6, 7, 7 participantes, sin contar el circulante, ¿no? El hematólogo debe estar también ahí presente. Entonces, no podemos nosotros estar como anestesiólogos estando haciendo la aplicación de la sangre o estando ahí en la cirugía ayudando, no, porque son personas que no hacen el debida antisexia de sus manos, ya, la colocación de los guantes estériles, mandiles estériles, ya. Todo lo que ven ustedes con mandiles, manga largas, son personal que han hecho, ¿ya? Que han hecho todo el procedimiento que nosotros igualito lo vamos a aprender ahí.
Ahí tenemos la felicidad del paciente, si ustedes ven, ¿no? Risueño, ¿ya? El postoperatorio. Hay que hacer un seguimiento a sus pacientes. No es que ustedes lo vayan a operar y lo dejan al R1, R2 que se encargue de traerle la información a ustedes. Ustedes tienen que ir a ver a sus pacientes. Hay postoperatorio inmediato, mediato y tardío, pues, ¿no? Dice, la técnica quirúrgica es necesario la armonía dentro del equipo que lo componemos. ¿Sí? No tiene que haber rivalidades, envidia, siempre tiene que estar el respeto, ¿ya? La ética profesional. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta? Hola. Está claro, doctor. Está claro. Muy bien. Vamos a hablar lo que son quirófanos. ¿Se ve ahí? Hola. No, doctor, no se ve. Vamos a salirnos de acá. A venir directo a otro. Ahí se ve. Y ahora Sí. sí. Bueno, ahí como vemos nosotros, un quirófano con su mesa, con su cajita de paro, con su carro de anestesia y con su pantalla. Pero aquí no hay muchos instrumentos, no hay mucho vitrinas, digamos, hay una vitrinita, digamos, donde cual nosotros podemos colocar nuestro ambú, nuestro, un monitor, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que tener ¿ya? Un desfibrilador para que nosotros podamos hacer nuestra área quirúrgica. Como requisito número uno es tener un desfibrilador. No podemos abrir un quirófano sin que no haya ese material, ¿no? Principal. Concepto, dice, ¿no? Es una sala de operación dentro del hospital. El requisito tiene que ser amplio, las dimensiones de 35 o 45 metros cuadrados, dependiendo de qué tipo de cirugía nosotros vamos a hacer, ¿no? Están de 20 a 25 metros cuadrados también. La iluminación es parte fundamental, pues, ¿no?
la temperatura. En el libro ustedes van a encontrar que ahí dice la temperatura ideal para el equipo quirúrgico es de 18 a 21 grados. ¿Ya? Pero ¿en qué tenemos que pensar nosotros? ¿En el equipo o en el paciente? ¿Qué me dice Iromar? ¿En qué pensaría usted? Iromar, Doctor, ¿puede repetir la pregunta, por favor? ¿qué sería para usted, digamos, como profesional? ¿En qué pensaría? ¿En su equipo quirúrgico o en su paciente? Creo que tenemos que pensar en los dos porque el paciente va a depender no solamente del cirujano, como también de una equipe bien preparada. A ver, Diego, Sí, doctor. ¿en qué pensaría usted? Para usted. Antes de todo, pensaría en una buena equipe. ¿En quién? Uma boa equipe. En los dos. Onde que tenha. Yeah. Sim, mas principalmente equipe de ¿Y cirurgia. usted, Torre? Su pregunta es sobre la temperatura, doctor. No, pregunto en qué sería más importante o en qué pensaría usted, en el equipo o en el paciente en la temperatura. En el paciente, yo creo, doctor, para no dejarlo no dejarlo hipotérmico. O térmico, ¿no? Se tiene que pensar en el paciente, no en el equipo de quirúrgico, no en la comodidad que tengamos nosotros como equipo quirúrgico. Si es un médico que pesa, por decir, 130 kilos, es gordito, grande, y en su casa él duerme con aire acondicionado, con 16 de temperatura, digamos, y aparte duerme encolchado, ¿no? ¿Ya? Entonces, porque hay personas que se compran su aire, les gusta ponerlo a esa temperatura y duermen encolchadito, pues, ¿no? Pero ¿qué pasa con el paciente? Si nosotros vamos a hacer una intervención, por decir, quirúrgica, una peritonitis, y operamos con una temperatura de 18 grados, sabemos que toda la masa intestinal, las asas intestinales, nosotros tenemos que sacarlas hacia afuera del abdomen para poder hacer una limpieza, un lavado gástrico. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a resecar rápidamente y va a haber perforaciones diminutas. Cuando nosotros cerremos a los 2 días, el paciente otra vez volvió a hacer otra peritonitis múltiple por el problema de la temperatura. Anteriormente, pues la gente sacaban a sus familiares, lo veían saliendo del quirófano con 3, 4 colches, seguía temblando, ¿no? Una hipotermia. ¿Por qué? Porque el equipo quirúrgico estaba trabajando mal, no estaban pensando en el paciente, no estaban cumpliendo las normas, las reglas que hay, que la determina la OMG, la OME. Entonces nosotros tenemos que basarnos en él, pues, ¿no? En esas normas que nos puede dar esa entidad. No se cumple y tenemos muchos problemas. Y es por eso que eh, ustedes como estudiantes que van a ingresar a un quirófano, si ustedes ven pues 16 grados, se le dice, no, la temperatura para el paciente es de 24 a 26. Tenemos que pensar en el paciente. Porque ¿qué es lo que pasa también? ¿Por qué venían tantos tipos de hernias post-quirúrgicas o hernia por eventración, que también se llama? Por ese motivo del aire. El paciente salía de la cirugía bien y empezaba y hacía cuadro de tos o hipo, donde había fuerza y entonces se iban rompiendo los puntitos por dentro y donde nosotros como profesionales en salud seguro no te cuidaste, seguro utilizaste la ventana abierta y no se han dado cuenta que ellos estaban operando con 18 grados, pues, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado y siempre pensar en el paciente. La humedad de 45 a 55, la ubicación. Principalmente vamos a encontrar, como no sé si, claro, ese día yo les dije dónde se encuentra, en una segunda planta, o si no, al final de la construcción, no solo el pasillo o donde circulan bastante personas, pues, ¿no?
aislado de los corredores, ¿ya? Y ahí tenemos los componentes del área quirúrgica o área del hospital, netamente lo que es quirófano, una zona de protección o llamada también vestuario, área negra o, ¿qué más se llama? ¿Alguien sabe o el otro nombrecito? De barrera. Tenemos la zona de limpieza o área gris. Ahí nosotros, en cada área, hacemos nuestro ingreso. En el área de protección, nosotros dejamos la ropa de calle. Ahí nos sacamos las cadenas, anillos, y son mujeres, tienen que sacarse sus aretes, ya, o sus aros, y ponerse la ropa de quirófano, que principalmente es la pijama completa, gorro y barbijo. Y de ahí nosotros pasamos con esa indumentaria, pasamos a área de limpieza o área gris, en el cual en esa área nos colocamos las botas y ingresamos a hacer el lavado de las manos, ¿no? Con los 5 pasos fundamentales que se le fue explicando a los 2 alumnos que fueron el día de ayer a clase. Y de ahí recién pasamos a la área aséptica o propiamente dicha, el quirófano o área blanca, ¿ya? Ahí si ustedes ven, hay 3 procedimientos que están haciendo. Se están colocando su pijama, se están lavando la mano, y el otro, el médico ya está, digamos, con la vestimenta completa. Está con sus botas, sus pijamas, su mandil quirúrgico, sus guantes, su gorro y su barbijo. Así tenemos que ingresar. Hoy en día ingresan con una mascarilla protectora, principalmente a los que están operando pacientes con COVID. Y hay otra vestimenta más de bioseguridad que tenemos que tener, ¿no? Las instalaciones de muebles, como les decía, pueden haber vitrinas donde van a estar los miradores de vidrio, soporte, carrito, basurero. Entonces, hoy en día, esos soportes para suero ya vienen en los equipos anestésicos, pues, ¿no? Ya no se ven carritos ahí, todo lo colocan. Aparte, hasta el monitor ya viene ahí. Ahí tenemos la mesa, el bisturí eléctrico y el carro de anestesia con su monitor. Anteriormente no se operaba, pues no se conocía, digamos, el electrobisturí, pero hoy en día, digamos, al mismo tiempo que va cortando, va haciendo cauterización. La pérdida de sangre es mínima, ¿no? En cambio, anteriormente, pues se dejaban tamaños, se hacían las ligaduras de vaso. Conforme iba avanzando la cirugía, nosotros íbamos ligando o amarrando los vasos y utilizábamos hilo desde 20, 30, 40 hasta 60 centímetros cuando entrábamos a cavidad, o sea, de largo. Terminaba la cirugía, hacíamos la eséresis y ahí empezábamos nosotros a soltar los hilos o si no, a dejar los hilos que eran reabsorbibles, pues, ¿no? Los muebles en el quirófano, están la mesa, en la iluminación tienen que tener sus aspectos, pues, ¿no? La pantalla de techo, ahí tienen que ser adecuadas, tienen que enfocar directamente o focalizadas solamente al área de la cirugía, no a todo el paciente. No tienen que producir sombra, por eso es que en cada foquito de la pantalla se llama la pantalla de los 1000 focos, pues no tienen 1000 foquitos dirigidos de diferentes tipos de ángulos. Ahí tenemos reflejo, la disminución del reflejo. Son unas luces que son claras pero no son brillantes, pues, ¿no? Disminuye el exceso de calor. Ya no van a ver ustedes esos tipos médicos operando y la instrumentadora secándole con una gasa la frente del médico, pues, ¿no? Hoy en día ya no se ve eso, pues, ¿no? Y la otra iluminación, hoy en día se utilizan los famosos iluminación de los focos LED, pues, ¿no? En caso que haya algún corte de energía, tiene que haber un generador, pues, ¿no? A lo último ustedes lo van a ver, el generador que hay, pues, ¿no? Ahí tenemos los focos de techo.
el modelo más comúnmente utilizado es ese colgante, pues no, o llamado también de techo. Siempre tiene que haber un portátil también. Hay los frontales que principalmente los utilizan los anestesiólogos, los oftalmólogos. Ahí tenemos la ventilación. Hoy en día, pues ya con los extractores de aire, es bastante para poder sacar algunas partículas de polvo que puedan interrumpir o pueden introducirse pues, ¿no? dentro de la herida del paciente. La temperatura y la humedad, ya saben que es 24 a 26, es la ideal para el paciente. No tenemos que pensar en el equipo. Ahí tenemos nosotros la humedad de 45 a 55%. A menor humedad, mayor producción de gérmenes pues, que pueda haber, ¿no? Sistema de monitorización, ya. Sabemos que lo tenemos ya en los equipos anestésicos, ¿no? Ahí hay para modificar y ver cómo están sus signos y síntomas del paciente, pues, ¿no? Los signos, principalmente los signos vitales, pues, ¿no? Ahí tenemos la electricidad. ¿Quién quiere hablar? Lo veo DS. ¿Quién es DS? ¿Hay alguna pregunta? Hola. No, doctor, creo que no. ¿Está todo clarito? Doctor, eso que dijo, a menor humedad, mayor cantidad de gérmenes. Claro. A mayor a menor y a mayor hay gérmenes que se forman o son de ambientes más húmedos y hay otros que son más secos, pues, ¿no? Entonces, tenemos que tener el término medio para que no haya esa producción, ¿no? La electricidad, ahí nosotros manejamos, digamos, principalmente en el electrobisturí, normalmente siempre empezamos con 0,5 MA, dependiendo de la cauterización que vamos a hacer. A veces tenemos un tejido más grueso, entonces eso podemos aumentarle, pues, ¿no? Entonces puede haber explosiones en un quirófano, puede haber explosiones, puede haber incendios, porque hay cirujanos o especialistas que utilizan, pues, ¿no? El éter, la gasolina, el alcohol y cualquier chispita que pueda producir, pues, ¿no? Ustedes saben que cuando hacemos las cauterizaciones con el electrobisturí, producimos hasta fuego, podemos producir, ¿no? El mantenimiento general, antes, ¿quiénes lo hacían el mantenimiento general? Principalmente lo hacía el que hacía ¿cómo le llaman? El plomero, electricista. Hoy en día son especialidades. Dentro de las especialidades médicas, hay médicos que se dedican exclusivamente al mantenimiento general, ¿ya? Es una especialidad muy buena, ¿ya? Hoy en día ya pues, antes eran 4, imagínense, para todo Bolivia, ahorita creo que hay 32 ya. Entonces la falta de energía, ahí nosotros debemos tener, este generador se tiene que activar, ni bien hay el corte de la luz, por decir acá nosotros la CRE, automáticamente tiene que activarse y tiene que dar una iluminación a 3 lugares, que es medicina interna o UTIs, ¿ya? En quirófano, y la otra es en lo que son los partos, pues, ¿no? Esa área no tienen que quedar sin luz, ¿no? Y ahora en día pues tenemos los famosos focos que se cargan igual, ¿no? Con la misma energía, y si hay algún corte ellos siguen continuando prendidos, pues, ¿no? Está avanzando bastante, pues, ¿no? La ciencia, ¿no? Yo allá en mi quinta me he comprado esos foquitos que prendo mi motor, prendo un día y me dura como unos 4 días o 5 días, me duran la carga para esos foquitos, ¿ya? Entonces, se puede.
Ahí dice, para ser el mejor y alcanzar tus metas, solo hay un camino, estudiar y prepararte para los retos de la vida. Ustedes se van a topar, ustedes están más jóvenes, se van a topar. Hoy en día, ¿con qué se han topado ustedes? ¿Ya? Con la pandemia. ¿Qué sabíamos nosotros de estos virus? Nada, ¿ya? Entonces, hoy en día ya sabemos hasta tratar, hacer tratamientos, sabemos la agresividad, sabemos que esos virus mutan, ¿no? Igual que cuando llegó la gripe H1N1, ¿no ves? Se empezó a transformar en H1N2 y así. Hoy en día estamos esperando nosotros, y ya vino la cepa 1, vino la cepa 2, la brasilera, la delta, hay el virus negro, algo por ahí, que viene del lado del África, y hay otros 2 virus más que han mutado, pues, ¿no? Entonces, y tenemos que estar preparados día a día, por eso es que es bueno que nosotros vamos a estar siempre en la meta de estudiar y estudiar y estudiar, porque se van a topar con diferentes patologías que el mismo ser humano pues las produce, pues, ¿no? Bueno, jóvenes, hasta aquí hoy día vamos a avanzar. Espero que ya con esto nosotros, el equipo quirúrgico, vamos a hacer la próxima semana, porque en esta semana en la práctica vamos a hacer el reconocimiento vamos a hacer el lavado de manos, cambiarnos, para así estar preparado ya para el próximo tema, que va a ser el equipo quirúrgico y aplicación de antisépticos, porque esa va a ser la práctica número 2. Que Dios me lo bendiga, Dios me los cuide, cuídense mucho, no salgan por salir solamente, eviten los contactos o las áreas donde haya muchas personas. Por eso es que nosotros lo vamos a dividir. Si son 20 alumnos de práctica del E1 o E2, lo vamos a dividir en sus grupos de 8 o 10 personas, para que así mismo evitemos el riesgo de algún contacto o un contagio de la enfermedad, ¿no? Bueno, chao, chao. Hasta luego, doctor. Chao, doctor, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¿Ya? Porque ella me iba a pagar. A verla, pues. Niño lindo. Lindo. ¿Dónde está viniendo bola?